Amigas, amigos, buenas tardes. Sistema Solidario de Noticias, Mexicali Solidario. Y tenemos la maestra, porque ya me corrigió, la maestra Irma Estrada Martínez, Pasadena, mi barrio, mis orígenes, ¿verdad? Y hoy, pues el día de hoy, 15 de abril de 2025, estuvimos en el Panteón. Un panteón, usted nos va a platicar por qué es tan importante ese panteón, quiénes están ahí, y lo van a ver a través de aquí del Sistema Solidario de Noticias en esta entrevista, pero aparte que ya nos involucramos en ello, ¿no? Entonces, maestra, bienvenida y platícanos por qué pues el panteón, pues yo vengo todavía, no conocí esas tumbas, muy impresionante. Bienvenida, sí, maestra, háblanos de... Pues muchas gracias a la audiencia también de tu canal. Y pues me complace mucho platicar sobre el panteón, al igual que platico del barrio, porque el barrio y el panteón es una fusión indisoluble en la vida del barrio. Pero el panteón tiene relevancia más allá del barrio, en el sentido de que hasta hace poco, en el 2014, fue declarado Patrimonio Cultural del Estado de Baja California. ¿Por qué esta declaratoria de patrimonio? Bueno, en este panteón es el primer panteón que existió en esta ciudad de Mexicali. En este panteón, el panteón habla la historia de los fundantes de estas tierras cachanillas. Esto significa que los pioneros de Mexicali, que también así se le denomina el panteón municipal número 1, pioneros de Mexicali, y hoy Patrimonio Cultural del Estado de Baja California, pues fue el primer panteón que se oficializó en 1917 por parte de Mexicali. De ahí, bueno, hay tumbas del año 1904, hay tumbas de gente que fundó Mexicali, pero tiene una peculiaridad, bueno, que fundó en el caso de la comunidad china. Este panteón también albergaba a los muertos chinos, pero estaba dividido el panteón a través de la calle principal donde entra la carroza, en el centro del panteón, y un lado de la calle ahí se enterraban a los difuntos chinos, y del otro lado los mexicanos. También hablar de la historia de Mexicali pues tiene que ver con la historia de los chinos, y creo que también de esa parte había tumbas muy viejas que ya desaparecieron a partir de lo que les contaba antes sobre la expropiación de las colonias. Hablaron con la comunidad china y ellos sacaron a todos sus difuntos del Panteón Municipal número 1. Este panteón tiene que ver, sí, con la historia de Mexicali, a partir de que fue un área muy grande la del panteón, que comprendía desde donde está la Lerdo hasta Bellavista, Pasadena, el fraccionamiento Eguía, donde está la secundaria. Era una extensión muy grande, y ahí es donde se asienta también la colonia. El asunto es que pues personajes de la historia filantrópica, cultural, administrativa, gubernamental, los primeros personajes públicos están enterrados en este panteón. Y hay historias pues muy profundas en este sentido, en este panteón. Está el primer gobernador de Baja California, el coronel Esteban Cantú. Está también el primer presidente municipal, que es un poco más, su tumba es más antigua que la del gobernador. Está también un filántropo japonés, que es una tumba muy peculiar. Y curiosamente, él en 1914,
muere este japonés, Hiroko, bueno, ahorita Creo se que me... vamos a pasar Sí. por ahí también las imágenes. Bueno, ahí también viene el nombre. Dicen que fue en este tiempo de 1924 el funeral más concurrido en la historia de este lugar, porque japonés era conocido en la parte de California, en el estado de California, Estados Unidos, y la gente de Mexicali. Tenía él organizaba un comité de beneficencia o algo así, de Baja California, y fue muy importante su funeral porque dicen que había 200 carros de toda el área de las Californias, de California y de Baja California, que había 200 carros en el funeral y que había 400 dolientes de muchos países en la muerte de este filántropo. Cuando empiezan a ver, su tumba es muy característica porque está hecha de piedras, pero la piedra principal, que tiene una leyenda de manera vertical, es un escrito en japonés, y vino gente de San Diego a dar fe de que era japonés, y no lo pudieron, no pudieron descifrar el japonés porque era japonés antiguo. Entonces vino la gente de San Diego a dar fe de que era lo que decía esta parte de la traza que tenía. Bueno, hoy estuvimos por ahí, casualmente, ¿verdad? El día 15 estamos grabando para ustedes, sí. 15 de abril de 2025. Y esa parte es muy importante. Y finalmente, ¿sí sabes qué decía eso? ¿O no recuerdas? Fíjate que eso se llevó para estudio, pero creo que oficialmente dieron parte a la autoridad de qué decía. Lo que no hicieron fue público, entonces siempre se quedó ahí Luego también parte de la historia de la traza del ferrocarril que llegaría hasta Mexicali, Baja California. Se dio un accidente muy mencionado en ese tiempo, que fueron los años 40, 50. En este tramo que comprende Puerto Peñasco, Sonora, hasta estas tierras, pues había más o menos el único panteón cercano después de este accidente, que murieron 40 personas y hay como 13 o 14 enterradas en el panteón. Y los otros fueron ingenieros del ferrocarril, que eso sí fueron trasladados a sus zonas de origen, pero el panteón más cercano para enterrar a estos deudos y que de alguna manera las familias pudieran pues reclamar, se hizo aquí en el panteón número 1. Fue un accidente muy mencionado, lo del ferrocarril. Y bueno, también hay otra tumba icónica que fue el primer, además de muy bella también, del primer sacerdote que hubo en Mexicali. Esta tumba también está a principios del siglo pasado, es una tumba muy garigoleada, casi gótica, podríamos decir, ¿no? Como técnica de construcción. Y esta tumba tenía, fue publicitada que existía esta tumba con una relación que se hizo con la gente de la UABC, particularmente con la Facultad de Historia, en donde empezaron a mencionar cuestiones sobre las tumbas, y se habló de esa tumba. Eso fue hace como un año, y posteriormente, como unos 7, 8 meses después de que se empezó a hablar de esa tumba, vinieron personajes, decían que venían de la jerarquía católica para llevarse los restos del padre a otro panteón. Y realmente lo que hicieron fue despedazar la parte frontal de la tumba, saquearon la tumba, se llevaron esqueletos en una bolsa de papel, de supermercado, ¿no? Como si fuera cualquier cosa. Dejaron expuesta el hoyo donde habían extraído el anillo del sacerdote,
la copa donde se hacen el cáliz y ¿cómo se llama? Rosario. El rosario del cura. Todo eso desapareció, no sabíamos que existía, bueno, la gente de la universidad y demás, pero cuando estaban haciendo esta exhumación de manera ilícita, andaba por ahí el historiador Hernán Franco, que es el que estaba haciendo la recopilación de los datos de las tumbas antiguas del Panteón, y vio que estaban haciendo eso. Entonces les solicitó que enseñaran el documento de extradición, que lo tenían que haber pedido, y dentro del municipio autorizar que hicieran la exhumación del cuerpo, y también que hay ciertos candados oficiales, porque una tumba no se puede dejar así nomás, porque ya llegué y vengo de parte de quien sea a agredir este espacio. Entonces, pues vio que dejaron, la gente se asustó de la que andaba recogiendo ahí las cosas que tuvo que recoger, y entonces pues dejó mucho de la osamenta del cuerpo del sacerdote. No taparon absolutamente nada, o sea, nomás venían al hurto, venían directamente a dejar la tumba para ver si tenía reliquias. Y eso, pues ni nosotros, que siempre convivimos en el barrio, sabíamos que un cura se entierra así. Entonces lo supimos por el historiador, puso la demanda y solicitando que, bueno, si ya es patrimonio cultural, pues la iglesia tuvo que haber pedido permiso para exhumar esas cosas. El cuerpo, que no fue todo el cuerpo, fue pedazos del cuerpo. No sabemos qué se hizo con ella, ni tampoco dónde quedaron los bienes estos que sí tenían pues mucho valor, entiendo. Bueno, esa fue otra de las tumbas. Están también fotos de la tumba cuando estaba completa y otras cuando ya fue dejada. En el panteón, la historia del panteón tiene que ver con mi familia, y me van a disculpar el reiterar el asunto, pero creo que tiene que ver mucho de cómo se da esta relación entre panteón y barrio, y particularmente el sentido de honorabilidad, respeto por los muertos que existían en el panteón. Entonces mi abuelo empieza a principios del siglo pasado a ser responsable del panteón, y siempre que moría alguien él llegaba con una libretita, ¿no? Además de tomar las notas de las fichas que se llenan, registros para morir, llegaba cuando ya estaban enterrando a los muertos y decía, ¿qué les deja el difuntito? ¿Qué cosas buenas tenía? Y pues con el duelo uno habla maravillas de las personas, ¿no? Nunca tienen fallas, no tienen, ni son malas personas, ni nada. Entonces, ¿dónde se encuentran? fíjate que mi padre, bueno, después muere mi abuelo, él anotaba todas estas características de los grandes. Decían que construyen pueblos y ciudades, decía mi abuelo. Estos son los grandes héroes anónimos que construyen ciudades y pueblos. Y después que muere mi abuelo, con 55 años de trabajo, que le apasionaba su trabajo y el servicio que ofrecía bueno, de entrar en detalles es bastante tiempo. Muere mi abuelo, y en ese tiempo mi padre estaba en proceso de jubilación y solicitó hacerse cargo del panteón. Entonces, cuando entra mi padre a trabajar ahí en el panteón, ya por fuera pues de su trabajo habitual, empieza a leer todos los expedientes, notas de mi abuelo y demás, y empieza a sacar información de la historia de Mexicali a partir de los muertos. O sea, quiénes eran los que estaban ahí, y entonces empieza a jalar hilos de historia, mi padre, y va a visitar a los dolientes. Algunos estaban vivos, otros no, pero siempre sacaba información sobre la obra o las actividades que hacía X, Y persona, porque era importante para la comunidad. Y la prensa en su momento se interesaba mucho el día 2 de noviembre a ir a visitar a mi padre, porque siempre tenía una nota, una historia que contar.
y demás. Y bueno, después ya eso se acabó cuando llega Ernesto Rufo Appel, se enojó porque mi papá daba sin autorización entrevistas banqueteras que para él no tenían ningún valor, que tenía que hablar de los muertos, que había que sacar de los muertos y demás. Y negó la posibilidad de que él siguiera haciendo el trabajo ese que hacía, porque le dijo que él no volvía a abrir la boca para hablar de los muertos. Y fue tal la presión de la prensa que el año siguiente, el Día de Muertos, pues se dedicaron precisamente a visitar a Ernesto Rufo Appel, gobernador del estado. Y fue tal la presión que mandó a traer a mi papá. Dijo, oye, si tú qué les cuentas a los señores, ¿por qué tanto interés? Pues ya, ¿qué le sacas a los muertos, no? Dice mi padre, no, pues a veces es importante porque hay cosas que no conocemos del Mexicali antiguo, de la gente que fundó esta ciudad, que no sé qué. Y entonces ya sale después de una reunión con mi papá andaba con sus botas de trabajo, todo polvoso y demás. Y entonces sale con la prensa y les dice, pues ya instruí al Memo Estrada para que siga dando información. Miren, yo ahorita no tengo tiempo, de lo que tenía pensado decir, pero él se los va a decir, ¿no? Y entonces, bueno, pues así pasó y siguió mi padre haciendo eso. Y algo que caracterizaba mucho a estos dos personajes, a mi abuelo y a mi padre, es que como toda la comunidad de Mexicali tenía que ver con los muertos, siempre enterraban gente y demás, salía mi padre a la calle o mi abuelo y siempre estaba don Guillermo, don Rito, don Guillermo. Entonces era gente que conocía a todo Mexicali, pues porque era un servicio que daba para toda la comunidad y de alguna manera alguien en un momento dado pues acudía a esos servicios. Y bueno, cuando muere mi padre, por línea directa le dice a uno de de mis hermanos, que se llama Gabriel Estrada, que él se hiciera cargo del panteón y que su responsabilidad era mucha, porque pues de su papá hablaban bien, de él hablaban bien, y que también algo que decía es que donde barras tiene que decir, aquí pasó Gabriel barriendo, este es el barrido de Gabriel, así es de que ya está. Y sí, efectivamente, creo que tenía como, en mucho sentido, no tenían como la gran chispa o lucidez de mi padre, pero él tenía un gran sentido humano, Gabriel. Él se dedicó el tiempo que estuvo como a cargo del panteón, cuando querían ofrecer algún apoyo les pedía pintura y se dedicó a pintar las tumbas abandonadas del panteón municipal. Entonces siempre tuvieron presente a los que ya no se visitaban. Y bueno, fue la declaratoria del panteón, pero ha sido más bien esta declaratoria pues como una simulación de decir que se hace algo porque realmente van una vez al año a barrer y que es un día antes del Día de Muertos, ¿no? Y también eso tenemos que recuperarlo, que rescatarlo, hacer su barda perimetral bien hecha, a su barda frontal también, decir, gritar que es patrimonio y que nos da mucho gusto y mucho honor saber que tenemos un valor patrimonial dentro de la colonia, porque pertenece a la colonia. Hay que dignificar ese espacio como lo dignificaron la gente que se hizo cargo de él por muchos años. Y eso significa el respeto, el encuentro, el gusto por el encuentro con la vida y quienes se fueron, pero también se encuentra todo el barrio ahí y de muchos otros, ¿no? Entonces, no se puede hablar del panteón fuera del barrio ni del barrio del panteón. El panteón también significó para esta gente sencilla la posibilidad de ganar unos pesitos vendiendo agua, limpiando tumbas, pintando, haciendo mandados el Día de Muertos. O sea que también era una fiesta para el pueblo porque se ganaba dinero. Entonces esto era lo que siempre, bueno, de muy niña siempre conviví, ¿no? Y estuve ahí presente. Entonces sí hacer un llamado a que entre todos, ese panteón es de todos. Si bien es cierto, está ubicado en el barrio, es un panteón de la ciudad y del estado, pero creo que la gente de la ciudad está más cercana
de que lo que está la gente del estado de Baja California. Y sí invitaría a incentivar también recrear este panteón como algo tan propio de los Cachanillas, tan importante, de mucho valor también histórico, y sobre todo es nuestro panteón. Pues muchas gracias, Irma, muy interesante. Hoy que estuvimos ahí, yo creo que nos queda bien claro lo que sientes desde Mexicali, ¿verdad? Sientes algo, ¿no? Sientes algo. Sí, Así sí, que sí. vamos a continuar haciendo más Capsulitas, grabaciones, sí. muchas más grabaciones con Irma, con Pasadena, con el Panteón. Gracias, Elías, los controles. Gracias, Y muchas gracias a todo el Elías, Sistema Pedro. Solidario y Mexicali Solidario. Y gracias. Gracias a la audiencia también.